Los años 80 fueron una época dorada para el rock, repleta de grupos legendarios, pero no todos los grupos recibieron su merecido. Algunos se adelantaron a su tiempo, otros sufrieron las consecuencias de malas decisiones de la industria, y algunos simplemente desaparecieron. Descubramos 10 bandas de rock olvidadas de los 80 que tenían talento, pero que por desgracia desaparecieron sin dejar rastro. Si nunca has oído hablar de Shark Island, no eres el único, pero seguro que has visto su influencia. Su líder, Richard Black, fue uno de los artistas más electrizantes de Sunset Strip a principios de los 80, y su presencia en el escenario influyó directamente en Axl Rose de Guns N' Roses. Su álbum de 1989, Law of the Order, mostró su sonido de hard rock sórdido y enérgico. Temas como Paris Calling y Bad for Each Other tenían todas las papeletas para convertirse en grandes éxitos, pero a pesar de su talento, Shark Island sufrió una mala promoción y un mal momento. Fichados por Epic Records, deberían haber despegado, pero el grunge ya se vislumbraba en el horizonte. Sin el apoyo de las grandes discográficas, cayeron en el olvido, aunque su estilo sentó las bases del glam metal posterior. Si eres fan de grupos como Guns N' Roses, Faster Pussycat, Shark Island merece un lugar en tu lista de reproducción. Si creciste en los 80, puede que te acuerdes de Lion, aunque no reconozcas su nombre. Esta banda de hard rock es conocida por haber grabado el icónico tema principal de Transformers, The Movie, un tema repleto de voces y guitarras. Formados en Los Ángeles, Lion tenían todos los ingredientes para el éxito. Su álbum de 1987, Dangerous Attraction, contaba con Doug Aldrich a la guitarra, un guitarrista que más tarde se haría un nombre con Dio y Whitesnake. Canciones como Power Love y Fatal Attraction mezclaban el sonido potente e himno de bandas como Dokken y Scorpions. ¿Por qué desaparecieron? A pesar de su talento, nunca consiguieron un gran éxito. Carecían de un gran respaldo promocional, y tras un álbum más, Trouble in Angel City, se disolvieron discretamente. Puede que Lion no haya arrasado en las listas de éxitos, pero su legado de metal melódico sigue mereciendo una escucha hoy en día. Seattle es conocida sobre todo por haber dado a luz al movimiento grunge, pero antes de eso, la ciudad tuvo su buena dosis de hard rock y metal. Una de sus bandas más olvidadas fue Q5, un grupo que mezclaba ganchos melódicos con la garra del heavy metal. Su álbum de debut, de 1984, Still the Light, estaba repleto de himnos que deberían haberles hecho famosos. Canciones como Lonely Lady y Pull the Trigger tenían la intensidad de Judas Priest combinada con la melodía de los primeros Def Leppard. El álbum fue bien recibido en los círculos del rock underground, pero Q5 nunca recibió el impulso que necesitaba en la industria. Su continuación en 1985, When the Mirror Cracked, cambió hacia un sonido más comercial, pero en lugar de ampliar su público, alienó a sus principales fans. Con problemas con el sello discográfico y luchas internas, Q5 se disolvió antes de tener una verdadera oportunidad de brillar. Para los amantes del heavy metal clásico, con grandes melodías, Q5 es una joya oculta que merece la pena redescubrir. Este nuevo canal de rock también es una joya escondida, esperando a ser descubierta, y tú puedes ayudarme consiguiendo que este canal alcance los 1000 suscriptores para que mis nuevos vídeos de rock no pasen desapercibidos. Continuemos con una banda que por desgracia fue una de las bandas de hard rock más olvidadas de finales de los 80. Baton Rouge se formó en Luisiana antes de trasladarse a Los Ángeles. Mezclan potentes voces, guitarras blues y melodías que los sitúan en la misma liga que Tesla y Cinderella. Su álbum debut de 1989, Shake Your Soul, fue producido por Jack Pont, que había trabajado con Bon Jovi. Canciones como Walks Like a Woman y Doctor
mostraban un sonido hard rock pulido y melódico, con riffs demoledores y grandes estribillos. A pesar de la solidez de sus composiciones y de sus actuaciones llenas de energía, les costó destacar en una escena rock abarrotada. Su siguiente álbum, Lights Out on the Playground, se publicó en 1991. Pero para entonces, el auge del grunge había empezado a acabar con grupos de su estilo. Sin el apoyo de las radios, Baton Rouge cayó en el olvido. Baton Rouge sigue siendo una joya olvidada de finales de los 80 para los fans del hard rock bluesero, con ganchos listos para la arena. Procedente de Canadá, Kick Axe era una banda de hard rock que tenía el talento y la potencia necesarios para hacerse grande, pero nunca consiguieron la oportunidad que necesitaban. Combinaban estribillos himnémicos, guitarras afladas y ganchos melódicos, lo que les convirtió en una banda que debería haber sido tan grande como Quiet Riot o Rat. Su álbum de debut, Vices, salió a la venta en 1984 y tenía todos los elementos de un disco clásico de hard rock de los 80. Temas como Heavy Metal Shuffle y On the Road to Rock estaban llenos de potentes voces, riffs masivos y energía a raudales. A pesar de tener muchos seguidores en el underground, nunca llegaron a entrar en la corriente dominante. Kick Axe continuó con otros dos sólidos álbumes, Welcome to the Club y Rock the World, pero la escasa promoción y los cambios de formación perjudicaron su impulso. AF Nails de los 80 habían desaparecido. Para los fans de los grandes ganchos y el rock contundente, Kick Axe es una banda infravalorada que merece una segunda escucha. Una de las bandas de hard rock más infravaloradas de los 80 fue Black and Blue. Procedentes de Portland, Oregón, tenían el aspecto, los ganchos y la energía para competir con las bandas más grandes de la era del glam metal. Su álbum de debut homónimo, publicado en 1984, estaba repleto de himnos del rock de alta energía, como Hold On to 18 y School Hard Knock. Producido por Dieter Dierks, conocido por su trabajo con Scorpions, el álbum tenía un sonido pulido que debería haberles convertido en estrellas. A pesar de su talento y de una base de fans cada vez mayor, Black and Blue luchó por introducirse en el gran público. Publicaron varios álbumes sólidos más, como Nasty Nasty e In Heat, pero nunca alcanzaron el éxito de bandas como Rat o Motley Crue. Aunque desaparecieron de los focos, la música de Black and Blue sigue siendo una joya oculta para los fans del hard rock de los 80, llena de estribillos masivos y riffs de guitarra asesinos. Si había un grupo con potencial para el estrellato, ese era White Tiger. John, antiguo guitarrista de Kiss, esta banda tenía todos los ingredientes para el éxito: solos de guitarra, fulgurantes, voces potentes y un sonido contundente que encajaba perfectamente en la escena del rock de mediados de los 80. Su álbum debut homónimo, de 1986, contenía temas enérgicos como Rock Warriors y Love Hate, que mostraban las habilidades de St. John para el shredding y la crudeza y agresividad de la banda. Los fans de Dokken y Y&T habrían encontrado mucho que amar en la música de White Tiger. Desgraciadamente, la banda nunca llegó a triunfar. A pesar del reconocimiento del nombre de Mark St. John, gracias a Kiss, White Tiger sufrió una mala promoción, problemas con la discográfica y falta de difusión en la radio. Después de un álbum, desaparecieron casi tan rápido como llegaron. Para los amantes de la guitarra y los entusiastas del hard rock de los 80, White Tiger sigue siendo una joya olvidada, con algunos de los shredding más infravalorados de la década. Los Ángeles rebosaba de bandas de hard rock con talento en los 80, y Raw Cut era una de las que tenía todas las papeletas para convertirse en un grupo importante. Vinculados a Quiet Riot y Rat, tenían pedigrí, musicalidad y un poderoso líder, Paul Shortno, cuya voz ronca y conmovedora los distinguía. Su álbum de debut homónimo, publicado en 1985, estaba repleto de himnos rockeros como Take Her y Dreaming Again.
Producido por Tom Allom, conocido por su trabajo con Judas Priest, el álbum combinaba ganchos melódicos con riffs contundentes, lo que lo convirtió en un referente del glam metal. A pesar de los elogios de la crítica y de una base de fans entregada, Rough Cut nunca llegó a despegar comercialmente. En 1986 publicaron un segundo álbum, Wants You, pero las luchas internas y los problemas con la discográfica provocaron su caída. Aunque desaparecieron del gran público, la música de Rough Cut sigue vigente, ofreciendo una visión descarnada y poderosa del hard rock de los 80. Procedente de Filadelfia, Tangier era un grupo de hard rock bluesy, con talento para competir con bandas como Great White y Bad Company. Su sonido se basaba en influencias del rock clásico, combinando voces conmovedoras, guitarras enérgicas y grandes ganchos aptos para la radio. Su álbum de debut, Four Winds, publicado en 1989, contenía temas hipnóticos como On the Line y Southbound Train. Producido por Andy Jones, que había trabajado con Led Zeppelin, el álbum tenía un sonido pulido pero crudo que debería haberles impulsado al éxito. A pesar de la solidez de sus composiciones y de los elogios de la crítica, Tangier sufrió una mala promoción y un mal momento. El auge del grunge a principios de los 90 dificultó que el hard rock basado en el blues siguiera siendo relevante, y se desvanecieron rápidamente de los focos tras publicar Stranded en 1991. Para los fans del hard rock con TNTs de blues, Tangier sigue siendo un tesoro perdido que merecía mucho más reconocimiento. Bangalore Choir, liderado por David Rees, el potente vocalista que lideró Accept durante un breve periodo, tenía todas las papeletas para convertirse en una gran banda de hard rock. Combinaban grandes estribillos, una producción impecable y una guitarra afladísima, lo que les hacía encajar a la perfección con bandas como Danger Danger y Taiketo. Su álbum de debut de 1992, On Target, contenía temas hipnóticos como Loaded Gun y Angel in Black. Repleto de ganchos aptos para la radio y melodías elevadas, tenía todo lo que un álbum de rock clásico de principios de los 90 necesitaba. Sin embargo, no pudieron llegar en peor momento. En 1992, la explosión del grunge estaba en pleno apogeo y el hard rock melódico caía rápidamente en desgracia. Sin el apoyo de una discográfica ni un fuerte impulso promocional, Bangalore Choir se desvaneció casi tan rápido como llegó. Aunque más tarde se reunieron para grabar nuevo material, su debut sigue siendo una joya oculta de la época, un álbum que podría haber sido enorme si se hubiera publicado unos años antes. Estos grupos tenían el talento, las canciones y el potencial para triunfar, pero el Desno tenía otros planes. Ya fuera por el mal momento, la escasa promoción o los cambios en la industria, desaparecieron antes de recibir su merecido, pero su música sigue viva, a la espera de ser redescubierta por los verdaderos fans del rock que aprecian las joyas ocultas.